Buenas noches, estamos nuevamente en Lo que no querés escuchar, en este nuevo programa el día miércoles con el eje de educación. Buenas noches Manu, Claudia, Hola, Buenas hola, buenas Celu, noches. buenas noches. noches. Bueno, La consigna de hoy es: ¿se aprende mejor o peor que antes? Para que llamen a los teléfonos, ¿lo tenés por ahí, sí, Claudia? Sí, 299-477-2140 o al WhatsApp 299-69-17-597. bien, participa por un desayuno, una merienda para 2 personas en Rosolina Restobar de Irigoyen y Sáenz Peña, acá en Cipolletti. Así que mandanos un audio, contestanos cuál es tu opinión sobre cómo se aprende hoy, mejor o peor que antes. Bueno, acá estamos de vuelta con la consigna de hoy y con el tema de cómo se aprende hoy, mejor o peor que antes. Sobre educación, Manu, te escuchamos. Bueno, cada vez que llegamos a un callejón sin salida desde el punto de vista racional, a algún problema que nos excede, algún comportamiento social inexplicable o al avance de la desidia en algunos sectores de la sociedad, o la violencia o el caos, y que nos exceden racionalmente, tenemos una muletilla. Y esto es un problema de educación, ¿no? Es como que eh, si educando mejor se resolverían o no llegaríamos a esas situaciones inexplicables desde el punto de vista social. Eh, entonces eso me lleva a una pregunta. Cada vez que escucho eso, pienso, ¿eso qué implica? ¿Que la educación anterior fracasó? ¿O que quedó desfasada? ¿O que quedó antigua? ¿Obsoleta? Porque hubo toda una época donde la sociedad en general se podía explicar los fenómenos sociales. Siempre hubo violencia, siempre hubo excesos, siempre hubo sectores que como que se salían de lo lógico, pero eran como muy pequeños y muy marginales y alguna explicación había. Este desborde de caos, este desborde de violencia o este desborde de situaciones que vos decís, ¿cómo puede ser? Es nuevo. Entonces eso me hace pensar que quizás la educación en la que algunos como yo, por mi edad, fuimos formados, fue quedando como inefectiva, fue quedando como vieja. Lo que está claro es que la sociedad ha cambiado mucho. Los avances tecnológicos, sobre todo en comunicación, pero también en la vida cotidiana, en la forma de trabajar, aceleraron los tiempos. Se produjeron cambios en los hábitos, en las relaciones, en las estructuras de poder, y esos cambios naturalmente van a llevar a que vayan cambiando los sistemas de creencias y que progresivamente vayan hacia los cambios culturales también, que son un poco más lentos. Entonces, en esos cambios, la educación se fue adaptando, logró avanzar al mismo ritmo de los tiempos, a esa sociedad distinta, a ese individuo distinto que hoy está en crisis. ¿Se le puede aplicar eso de esto se resuelve con educación? Hoy, y vamos a la pregunta de la consigna, ¿se puede educar mejor que antes o es más difícil? Y bueno, yo espero que ustedes, docentes, me contesten este interrogante, ¿no? Bueno, seguimos acá conversando sobre educación y en esta oportunidad vamos a hablar con Aldana Barrera, estudiante del último año de psicomotricista
y el profesorado de danza contemporánea. Buenas noches, Aldana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aldana, hoy no sé si estuviste escuchando que estábamos conversando sobre educación y cómo se aprende hoy. Queremos saber desde tu experiencia, desde tu mirada como futura profesional, ¿qué pensás vos? ¿Se aprende mejor o peor que antes? Bueno, ahí estaba un poco escuchándolos. Yo la verdad que no creo que hoy se enseñe ni mejor ni peor que antes. Creo que se enseña de otra manera. Todos estos cambios que hay, tanto sociales, culturales, bueno, justamente tecnológicos. Yo no puedo comparar directamente cómo se enseñaba antes o cómo enseñamos hoy, porque recién ahora estoy transitando mis primeras experiencias de enseñanza, pero la verdad creo que la educación ya no se puede pensar igual que hace 20 o 30 años, porque las infancias y juventudes de hoy crecen en un contexto distinto, atravesan distintos paradigmas, y todo eso obliga a los docentes a repensar sus estrategias y a no quedarse con modelos rígidos. Desde mi lugar, estoy tratando de implementar en mis prácticas algo distinto, donde enseño escuchando, observando qué necesita cada infancia, cada sujeto, y a la vez genero dinámicas colectivas, porque siento que aprender no es solo un proceso individual, sino que también una experiencia grupal. Y desde la psicomotricidad entendemos en realidad trabajamos la educación, no puede pensarse solo como transmitir un contenido, sino como algo integral del cuerpo, la emoción, lo cognitivo y el vínculo, como el movimiento, la respiración, toda esta interacción grupal son lenguajes educativos que nos van a permitir incluir a todos sin importar sus posibilidades corporales, cognitivas y comunicativas. Interesante lo que planteás, porque nosotros como docentes por ahí no se observa, no se tiene en cuenta ese lenguaje integral, se centra solamente en los contenidos o en el ideal y no en el estudiante real. Sí, yo pensaba, hola, soy Manuel Aldana, te saludo. Pensaba que quizás en tu área, que incluye el tema de la psicomotricidad, se te facilita las cosas, porque a mí mi sensación que es mucho más difícil llegarle hoy al alumno. El alumno me da la sensación que tiene mucho más estímulos permanentes que recibe, sobre todo a través de la tecnología, que hace que lograr el interés, lograr la atención para un docente que necesita transmitirle determinados conceptos, determinados contenidos, es mucho más difícil competir por la atención de ese alumno. Quizá en tu caso, que incluye todo el trabajo con el cuerpo y la emotividad, se te facilite. ¿Puede ser? Y nosotros utilizamos la tecnología como un recurso de apoyo que es muy valioso. Siempre obviamente está mediado por sus tutores y pensado según para la etapa de desarrollo de la infancia. Tratamos de no negarle la existencia de la tecnología, porque a veces vamos con propuestas donde ya ellos y ellas mismas te lo quieren proponer, te quieren ya que haya algún campo sonoro, quiere que esta exploración, esta búsqueda tenga un trabajo desde lo visual y lo interactivo con un apoyo tecnológico. Entonces nosotros lo tratamos de usar desde un lado para generar nuevas formas de representación. Nos trabajamos mucho también desde el lado del neurodesarrollo, y ahí sabemos que las tecnologías de apoyo cumplen un rol que es súper fundamental para las infancias, y tratamos de usar dispositivos que permiten comunicarse a quienes no pueden hacerlo con palabras. Utilizamos programas que organizan la atención o estimulan áreas cognitivas y motoras. Aldana, y ahí vos, desde eso, utilizándolo como el recurso, yo acuerdo
Pero ahora, ¿vos qué pensás, por ejemplo, en el uso del celular en la infancia? Sobre, nosotros como docentes, por ejemplo, observamos que vos vas a un consultorio médico o donde atiende el pediatra y los chicos de 3, 4, 5 están con el celular constantemente, o lo usan a veces la familia para decir estamos en una reunión de un asado familiar y el niño está demandante y le entregan el celular como entretenimiento. ¿Qué pensás vos de eso, de la temprana edad y el uso del celular? A veces suceden como, es como decía antes, no podemos negar su existencia. Hoy ellos nacen y crecen en un mundo digital. Lo que sí podemos hacer es guiar y acompañar ese uso para que no anule estas experiencias vinculares, corporales, en distintas áreas sociales. A veces también sucede que lamentablemente es un apoyo valioso, pero reemplaza el afecto y la presencia y la interacción humana. Considero que lo fundamental de esto es que los adultos, los tutores, se capaciten. Si somos nosotros quienes acompañamos el proceso de aprendizaje, necesitamos entender también la sociedad tal y como es hoy, conocer herramientas y saber en qué momento poder utilizarlas a nuestro favor. Tampoco hay que pensar que usar tecnología en las infancias van a desconectar de la realidad o van a confundir fantasía con realidad, pero eso es necesario, para eso es necesario acompañarlos, supervisar el uso y establecer límites claros según la edad y etapa de desarrollo para que no exista justamente esta sobreestimulación. Pero para eso debe coexistir una comunicación clara, afectiva, sobre por qué algo no es adecuado para ellos en este momento, por qué sí, por qué no. No debe utilizarse como una herramienta para que la infancia calme ese sobreestímulo que está teniendo en ese momento. Si algo sucede que la infancia está tan alterada en una cierta área social y se utiliza el recurso tecnológico para calmar esa ansiedad, como tutores debemos enfocarnos en qué es lo que nos está queriendo decir esa infancia antes de tener que recurrir a darles algo para no quedar mal vistos socialmente, porque la infancia anda revoltosa, como dicen algunas personas. Claro, el tema es que, viste que no hay un manual para ser padres, madres, y lo que nosotros, por ejemplo, observamos en el cotidiano de las aulas es que se ve más seguido ahora, ¿no? La no concentración o atención, la necesidad, la falta de sueño, todo lo que genera y lo que está armado detrás de esos algoritmos que uno parece que a veces está charlando de hasta comprar una heladera, si quieres, te aparece la heladera en el programa, ¿no? Y a los chicos en los juegos también hay un riesgo ahí. Yo coincido que los adultos deberíamos estar preparados. Ahora, en la realidad, el ideal es difícil, en la realidad que tenemos hoy. Sí, y yo entiendo que vos coincidís que bueno, primero creo que coincidimos todos en que la tecnología como herramienta está ahí y hay que utilizarla y puede dar enormes posibilidades, pero que también en la otra parte hay que poner determinados límites. Escuché que decías vos que hay edades, que hay momentos, y lo que nosotros estamos pensando en que, como decía Vero, como no, el ideal no es, los papás muchas veces, a veces creo que por ignorancia de las consecuencias, otras veces por desatención y otras veces quizás por comodidad, van cayendo en esa trampa fácil de, bueno, si el pibe se queda tranquilo, no molesta y me deja hacer mis cosas, ¿qué tiene que esté jugando con el teléfono? Cuando quizás está en una edad donde el teléfono se puede convertir en una adicción, ¿no? Porque está comprobado que le va modificando esos estímulos que va generando, le va modificando su funcionamiento cerebral, sobre todo en edades muy pequeñas, de pibe de primaria, por ejemplo. Sí, totalmente. Por ahí sucede también que, bueno, cuando hablábamos, los padres recurren bueno, concuerdo, la verdad, primero con que no existe un manual,
Yo no soy madre, así que tampoco puedo contar mucho de mi experiencia, pero sí desde una mirada por ahí, desde la psicomotricidad, al observar cómo muchas veces los tutores buscan una solución rápida a la sobreestimulación o al cansancio que te están queriendo compartir, expresar esta infancia, genera obviamente efectos contraproducentes. Las infancias necesitan aprender a regular sus emociones, su atención y su cuerpo a través del contacto y la interacción. Y siempre el movimiento, siempre el movimiento. No solo con un estímulo externo como pantallas. Por ahí sí es cierto que hay ciertas aplicaciones que te ayudan a esto, que son interesantes, pero tampoco se las recomienda estar todo el tiempo frente a este celular porque va a producir que esta sobreestimulación sea aún peor y también van a recibir información constante con cambios rápidos de imagen, sonido, ritmo y va a dificultar que su sistema nervioso se calme y se organice. Claro, a nosotros nos pasa, eso nosotros tuvimos, por ejemplo, con alumnos de primer grado, tener que hablar con las familias y reorganizar primero los horarios de sueño y la sobreestimulación del celular, porque la misma familia te decía, o estar en una reunión y están con el bebé y el bebé con el celular ahí para que no llore, para que no demande, y después cuando le quitaban el celular o lo apagaban, era peor. Es que le sacás la droga. Claro, esa ansiedad, esa adicción a la pantalla, o también cuando trabajamos literatura, no es lo mismo, que eso lo hemos charlado en una oportunidad, leer del libro que del celular o de la computadora. Otra de las cosas, Aldana, que nos pasa también es que los chicos no pueden resolver sus problemas solos, digamos, en el patio, cuando juegan, porque están todo el momento están repitiendo los juegos que ellos ven en el celular, mientras juegan con sus pares. Ese es otro de los problemas. Ya no saben interactuar o no aprenden los mecanismos sociales de comunicación o de resolver conflictos. Sí. ¿Qué hago cuando aparece un conflicto? Hago el berrinche o la violencia aparece. Hay un trabajo que yo lo recomiendo que se llama La generación ansiosa. El libro es de un psiquiatra norteamericano que trabajó con un equipo interdisciplinario y la conclusión que ellos hacen, porque el trabajo comienza con un aumento muy significativo en Estados Unidos de las depresiones, las ansiedades y los suicidios en adolescentes a partir de 2010 en adelante, y ellos llegan a la conclusión que es la primera generación que llega a la adolescencia con el uso del teléfono inteligente y que eso modificó la manera de aprender las habilidades sociales, eso que decís vos, Claudia, de aprender a resolver los problemas de cara a cara con otros. Es la generación que creció con el celular, entonces su juego, su interacción social no fue con otros de cuerpo a cuerpo, sino a través del celular y a través hasta de personas virtuales. El lenguaje, incluso cuando nosotros trabajamos con los chicos, el lenguaje es el lenguaje del dibujo animado. Cuando te contesta del jueguito. Y usa hasta las palabras, puede ser jueguitos que son de otros países y usa lo mismo. No hay el lenguaje cotidiano, no está. No. Tampoco están los bailes cotidianos o que ellos armen una coreografía, sino que viven copiando las coreografías de los juegos que ellos hacen. La imaginación. Claro. Aldana, te hago una última pregunta y ya nos despedimos. ¿Qué tiempo le dedicás vos de uso al celular en tu vida y como estudiante? Antes que responder esa pregunta, la verdad que me gustaría decirles que primero que a los que están escuchando, para que sepan que las infancias no se desconectan automáticamente de la realidad cuando juegan o usan la tecnología, porque su capacidad de diferenciar ficción de vida real todavía se está formando. No tienen por sí mismos la experiencia ni las herramientas para comprender lo que hacen en un juego
o ven en una pantalla no puede replicarse en la vida real. Entonces ahí es muy fundamental para los adultos que estén escuchando, que sean padres, madres, tutores, familia, explicar, acompañar, supervisar y conversar sobre lo que es ficción y lo que es realidad. Desde nosotros como psicomotricistas siempre recomendamos el juego a los padres, la respiración, el contacto físico y la atención plena, como formas también de calmar al niño y fortalecer un poco el vínculo antes de recurrir inmediatamente a la tecnología. Y reconocer también uno mismo su propia ansiedad para saber cómo esta va a influir en el acompañamiento con el infante. Y ahora respondiéndote tu pregunta, yo la verdad que el celular es algo que siempre está conmigo, pero yo, como vos comentaste en el inicio, no solamente estoy estudiando la carrera de psicomotricidad, sino que también estoy haciendo un profesorado en danza, lo que requiere mucho mi momento conmigo, con reconocer mi cuerpo, con el estar, el que yo estoy acá y soy hoy, y este es mi lugar, donde están mis pies apoyados, y qué es lo que estoy observando. Tengo instancias en el día a día donde mi celular está completamente en silencio, e incluso cuando salgo por ahí de clase me olvido hasta de avisarle a personas que yo llegué a mi casa, porque estoy tan desconectada de lo tecnológico, porque encontré algo en mi cuerpo que es muy interesante. Y a veces, siendo nosotros propios bailarines, trabajamos la imaginación, pero también quiero recalcar que el ver videos coreográficos en otros lugares también ayudan a nosotros como bailarines o como personas que nos encanta el movimiento corporal, darnos como una retroalimentación para poder crear por ahí propias coreografías. Pero la imitación es una herramienta muy buena en el sentido corporal, cuando es un juego estimulativo que sea armado coreográficamente dentro de una categoría, sea danza, sea acrobacia, etcétera, siempre bajo su cuidado. Pero generalmente yo para el estudio me gusta imprimir más las cosas que leerlas de la compu, me hace doler la cabeza a mí la compu, pero cuando no tengo esa posibilidad de imprimir, no me queda de otra que sentarme. La universidad depende mucho de mucha lectura y no siempre tenemos a mano los recursos para poder tener todo en libros. A veces las universidades no te las proporcionan, pero se buscan estrategias. Yo la verdad que busco varias para no estar todo el tiempo leyendo en la compu, pero la verdad que la tecnología, tanto el celular como la compu o la tablet, es algo que siempre me acompaña en el día a día, porque me ha salvado de muchos apuros cuando necesito buscar una información o necesito hacer un trabajo o algo en el momento. La utilizo mucho como herramienta y también la utilizo mucho como un momento de ocio, de poder yo descansar, de decir, bueno, terminé con mis responsabilidades, quiero jugar un juego, voy a jugar un juego, quiero ver videos, voy a ver videos, quiero, no sé, leer un libro, voy a leer un libro, pero siempre con esto de que, o sea, por suerte yo estoy haciendo esta carrera de danza que me permite conectarme conmigo misma y mi cuerpo un montón de horas al día, lo que me hace que la tecnología no sea tan necesaria. Digo, estás anclada en vos, o sea, tenés el antídoto para que no te succione, para que no te pierda, ¿no? El antídoto también con la psicomotricidad, de decir, yo me tengo que vincular con mi cuerpo, si no me vinculo con mi cuerpo no me puedo vincular con nadie más. Bueno, Aldana, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Bueno, te invitamos a que nos sigas escuchando, que acá vamos a debatir sobre lo que pensamos después de este tema musical. Te mandamos un beso, muchísimas gracias. Gracias, Aldana.